duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Vamos a revisar las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Terminar con privilegios de minorías genera oposición, explica el presidente Andrés Manuel López Obrador, y agradece a quienes participaron en la conmemoración de la expropiación petrolera. El presidente señaló que aun cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostiene que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia, dijo el presidente. También respondió desde el Zócalo de la Ciudad de México a los legisladores de Estados Unidos, quienes en plan propagandístico con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, iban a utilizar sus fuerzas armadas. Desde el Zócalo les recordó a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no un protectorado de Estados Unidos. Como venas hacia el corazón de México, el Zócalo de la Ciudad de México, miles y miles de personas provenientes del norte al sur del país caminaron en las calles aledañas con banderas, cohetes y alegría para acudir al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su mensaje de este sábado prometió a sus seguidores que independientemente de quién sea el candidato de su movimiento, habrá continuidad con cambio. En el 85 aniversario de la expropiación petrolera y ante un Zócalo lleno, la secretaria de Energía, Rocío Nale, enfatizó que en esta conmemoración podemos decir que el legado que nos dejó el general Lázaro Cárdenas del Río está cabalmente cuidado y con esta cuarta transformación estamos haciendo historia con nuestro presidente, dijo Rocío Nale, Andrés Manuel López Obrador. Venimos a apoyarlo, gritaban miles de personas. Se ha estimado que fueron 500,000 de personas las que acompañaron al presidente en el Zócalo, de acuerdo a las autoridades de la Ciudad de México. Un grupo de personas golpeó y quemó una piñata con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, mientras se encontraban en un mitin, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Las personas destrozaron la piñata y obviamente esto ha enfurecido a la oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en la mañanera, como usted lo acaba de ver aquí en Sin Censura TV, ha condenado la quema de la figura de la ministra Norma Piña durante el evento al que convocó el pasado sábado con motivo de la expropiación petrolera. No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Eso es lo que yo opino, condeno esos actos, no hace falta, dijo el presidente. El presidente también, hay que decirlo, recibió ayer domingo a legisladores de Estados Unidos en Palacio Nacional para hablar sobre asuntos relacionados a migración, seguridad y comercio. El presidente compartió precisamente esta fotografía en redes sociales, este encuentro con una docena de autoridades estadounidenses con quienes se dialogó asuntos que con respeto mutuo favorecerán a ambas naciones. Una reunión bilateral con 12 legisladores y representantes del gobierno de Estados Unidos y obviamente sus contrapartes de México, y se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard, por cierto, hoy presenta su libro en el Palacio de Minería, por ahí de mediodía nos estaremos enlazando para escuchar a Marcelo Ebrard a través precisamente de sus redes sociales. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que la propuesta para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan intervenir en México para combatir el crimen organizado no tiene consenso en el Congreso de Estados Unidos. Entrevistado afuera de Palacio Nacional al término de este encuentro al que me refería, con secretarios de despacho mexicanos y legisladores de Estados Unidos, expuso que las y los congresistas de Estados Unidos no apoyan la iniciativa que surgió de 2 senadores republicanos. El combate al fentanilo debe darse desde una perspectiva social y de salud pública, no solo desde el punto de vista punitivo, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien por cierto será la madrina del programa que lanza esta tarde en Sin Censura TV
Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, se estrena en este proyecto con una entrevista exclusiva que le concede la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Por cierto, la secretaria sostuvo estas declaraciones luego de la reunión con los representantes estadounidenses. Enfatizó que la relación entre ambos países tiene lazos de hermandad muy fuertes que deben ser la base para el trabajo conjunto contra la problemática del fentanilo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, colocó a México como la octava economía con más crecimiento en el mundo. Chillen esos que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador. China ocupa el primer lugar con el 5.3% del crecimiento, seguido de India con el 5%, Indonesia 4.7%, en cuarto lugar se encuentra Turquía con un 2.8%, Arabia Saudita 2.6% y en el octavo lugar le decía México con el 1.8%. Para 2024 se ha estimado un 2.5% de crecimiento en la economía mexicana, que es el mismo pronóstico hecho en noviembre del año pasado, de acuerdo con el panorama económico provisional llamado una frágil recuperación de la OCDE. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para eliminar un párrafo del artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el cual permite al presidente expulsar del país a ciudadanos extranjeros sin previo proceso judicial, un recurso que él no ha usado, pero que tan solo en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto causaron la salida de 17 personas. La iniciativa menciona que a diferencia de 1917, año en el que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad no existe ningún tipo de justificación para expulsar a extranjeros de nuestro país. Me imagino que el querido Abraham Mendieta de estar con una sonrisota en el rostro. Ya ve que hasta Felipe Calderón está pidiendo su expulsión. Entre 2020 y 2021 aumentó la producción de amapola y heroína en México de acuerdo a un estudio de Estados Unidos. El informe de Estrategia Internacional, Fiscalización de Narcóticos, Control de Drogas y Químicos de marzo de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que entre 2020 y 2021 aumentó la producción de amapola y heroína en México. La producción de amapola en nuestro país aumentaría, de acuerdo, le digo, a el Departamento de Estado de Estados Unidos, aumentó el 23% en 2021. El cultivo de la heroína, 22% en 2020. Sin embargo, durante los primeros 6 meses de 2022, México reportó la erradicación de 436 hectáreas de cannabis y 9,594 de amapola. Bueno, estamos siguiendo para ustedes las noticias más importantes. El coordinador de la edición impresa de la revista Contralínea, Sósimo Camacho, señala en la edición más reciente de la revista que dirige el maestro Miguel Vadillo, a quien le mandamos un saludo, señala que la Auditoría Superior de la Federación detecta debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos públicos por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE. Las irregularidades se cometieron en el ejercicio de 2021, año en el que se realizaron elecciones federales y locales. Entonces tuvieron lugar los comicios federales para la elección de una nueva legislatura de la Cámara de Diputados y locales para la renovación de 15 gobiernos estatales, 30 congresos de los estados y las presidencias municipales de 30 entidades. Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación involucran 27,441,800 pesos, aunque no señala que haya probables daños a la hacienda pública. Estoy siguiendo para ustedes las noticias más importantes que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT, debe de presentar los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, según una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En un comunicado, el INAI indicó que la información relacionada con los cambios en la dirección del Centro Público de Investigación, mismo que ha sido cuestionado y criticado por docentes y estudiantes de la comunidad del CIDE, debe ser pública. El diario español El País revela que el caso del desvío de recursos en seguridad alimentaria mexicana, la Segalmex, el organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, tiene al menos un componente más. Se trata de un fraude en la adquisición de carne que acabó con pérdidas y desfalco millonarios para la dependencia. La investigación de la reportera Georgina Serega indica que Segalmex firmó 5 convenios para adquirir más de 73 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte. Con documentos, dice el periódico El País, exclusivos, detalla que el propio informe interno revela un desfalco de al menos 13 millones de pesos solo en la adquisición de este producto en 2019. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso en contra de Roberto Rivera Ramos y Gonzalo Mora Náteras por su probable participación en el desvío de recursos precisamente en Segalmex. Son señalados por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y en el caso de Mora Náteras también por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Precisamente la Fiscalía General de la República anunció que una 10ª persona fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de los desvíos en seguridad alimentaria mexicana Segalmex. José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa Servicios Integrales Carrejín, fue acusado de delincuencia organizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Un juez de control adscrito al penal del Altiplano dictó la vinculación a proceso y otorgó la medida de prisión preventiva oficiosa después de que determinara que existían pruebas suficientes para ello. Tras recibir la sentencia de 15 años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por haber simulado la compra-venta de un predio en el cual se construyó la llamada zona comercial Centro Sur en el municipio de Querétaro, la defensa de José Antonio Rico, coacusado en este caso del abogado Juan Collado, informó que apelará la condena y para ello empleará un dictamen de no ejercicio de la acción penal emitido por la delegación de la Fiscalía General de la República en 2020. El pasado miércoles 15 de marzo, Luis Miguel N., abogado de Billy Álvarez y Federico Saravia, buscados por la ley por el caso de la Cruz Azul, fue detenido en calles de la colonia Polanco gracias a un operativo en conjunto en el que participaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación de la Ciudad de México. El jueves 16 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia ante el respectivo juez de control con sede en el reclusorio preventivo Varonil Sur, donde Luis Miguel N. fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por el presunto delito de fraude procesal. Y fíjese que en esto que ha generado todo tipo de especulaciones, no hay ruptura con AMLO, dice Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río. Descarta diferencias con el presidente y asegura que no competirá por la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas Batel aseguró que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy buena y que su renuncia se debió al ofrecimiento de un cargo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como la CELAC. Dijo que probablemente acudiría a la concentración del sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, pero sobre su relación con el presidente luego de su renuncia como el asesor de asesores de Presidencia de la República, negó que haya una ruptura, como habían señalado políticos de oposición y analistas. Aseguró que su relación con Andrés Manuel López Obrador es muy buena, de confianza, que son amigos y compañeros desde hace muchos años. De las noticias que estoy siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, precisamente en esta primera jornada